chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al último episodio de Dead Friend Forever. Ya estamos en el episodio 12. Les juro que no tengo ni la más mínima idea de cómo va a acabar realmente esto. O sea, siento que si tuviera una teoría medianamente armada va a ser completamente lo opuesto o algo así. No sé, es que no sé qué esperar con esta serie, de verdad. Yo para este momento solo espero que White no muera o algo parecido, porque ahí sí que no voy a estar soportando yo, ¿ok? Ahora, por otro lado, sé que muchos, al igual que yo, tienen una mínima esperanza de que Non esté vivo, pero pues, como les digo, es mínima. Entonces, a este punto ya me resigné. Otros por ahí mencionaban la escena del inicio en la que Non es perseguido por el enmascarado, pero no sé qué tan real haya sido esa escena o qué tanto se deba tomar en cuenta, porque en realidad fue una escena suelta. O sea, nunca supimos si era parte de lo que estaban grabando para la película o un sueño o solamente para despistarnos, o no sé. Pero bueno, chicos, ya vamos a empezar de una vez con esto porque no puedo con las ansias. Antes de comenzar, no olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias. De verdad que con cualquiera de esos me ayudan muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Hay un recap de todo. Ya había olvidado la imagen de esa cabeza. รู้อยู่แล้วแหละคนอย่างมึงไม่รักน้องกูจริงหรอกพวกมึงต้องตายทุกคน Ya los durmió a todos. Y ahora cada uno debe estar confrontando sus miedos y sus culpas. ¿Qué es eso? ¡Hola, verga! ¡A su madre! Es como que una sustancia que los... No sé si es la misma, pero el punto es que ya no están completamente dormidos, sino en un trance. Dijo que no estaba involucrado. Se imagina siendo arrestado. Su mayor miedo, no poder ser médico. Y su culpa, el haber sido tan egoísta. Vino equipado con toda la tecnología, ¿eh? No sé por qué me parece que estoy viendo un chamán. De esos que te tiran humito y te escupen en la cara. No, y encima los movimientos que hace. Ok. Dead Friend Forever. No, y es que hasta el nombre lo dice, ¿verdad?
ใช่ไหมมึงจะแฉกูใช่ไหมเฮ้ยมึงเห็นนะเว้ยยอมไปเฮ้ยมึงจะไปไหนจะไปไหนวะกุ๊กมึงไปไหนUy. Las entradas de Non con la máscara son épicas. Es que les juro. La actuación. ไอ้เหี้ยตีนังรังกูไม่ได้ทำแต่มึงก็ไม่ได้ห้ามให้มันถ่ายแม่งก็เหมือนฆ่ากูทั้งเป็นอ่ะโคตรขอโทษได้ไหมอ่ะแสดงว่ามึงก็อยากถ่ายเหมือนกันเลยดิเปล่าด้วยไม่ได้อยากถ่ายจริง Oh my god, güey, el acting del barquito. Estoy muy orgullosa. ถ่ายกูบอกให้ถ่ายเดี๋ยวนี้มึงมาถ่ายกูไม่ได้ทำเลย ¿Qué dice ahí? ถ่ายกู Debe decir algo como no hacer en casa o algo así. Es que justo apareció cuando el hombre tenía dos alfileres en la mano. Delante salió una imagen de Tan con unas tijeras, ¿verdad? O sea, las puso en las manos de alguien. No me fijé en las manos de quién, pero en las manos de alguien. Creo que le ha dado a cada uno de ellos algún objeto para, pues, autolesionarse. ¡Mano! Ay, no. ¡No puede ser! Literalmente se pinchó los globitos, güey.เดี๋ยวกูมาบอกทุกคนเองว่ากูกับตีวางแผนหลอกให้มึงเปิดบัญชีม้า Esperen, pero Top ya está en el más allá, ¿no? ¿O seguía vivo? Después del disparo. Por lo que entiendo, seguía vivo. ไอ้ท็อปเป็นไรไอ้หนอนเว้ยเก๋นอนนั่งจะมาฆ่ากูแล้วก็ตามมาฆ่าพวกมึงทุกคนน่ะใจเย็นหน่อยพี่ท็อปพี่โดนเขาหายตัวไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่เจอยังไงนั่นดิโดนก็แค่หายตัวไปไม่ใช่เหรอมันเป็นผีได้ยังไงกินน้ำสักหน่อยพี่ La cara de todos sentados viéndolo.
Seguía vivo el desgraciado. กูไม่ยอมตายหรอกเว้ยกูไม่เกี่ยวโอ้ยสัตว์ตายหรอกเว้ย Ay, no supero que se haya reventado los ojos, güey. No me vayas a botar la cámara, ¡Ah! Gracias por el sonido. Pero si se rompió el cuello o algo. No, mi White, no. No me vayas a botar la cámara. ตีอยากช่วยเราอะนี่เป็นวิธีเดียว เราไม่ไหวแล้วอ่ะทำไม่ได้ แต่เราอยู่แบบนี้ไม่ได้เลยนะเว้ย เงินนั่นน่ะต่อให้เราทำงานจนตายอ่ะเราไม่ก็หามันไม่ได้อยู่ดีอ่ะ กูบอกว่ากูจะช่วยมึงไงมึงอดทนหน่อยดิวะ มึงฆ่ากู ไม่ฆ่ากูไม่กูทำไม่ได้ฆ่ากู No me jodas. Ay, dígame que no va a pasar lo que creo que va a pasar. Porque él está sosteniendo el cuchillo hacia adelante. ¿Y si le da White? Y es que para... desde la psicología de Tan, esa sería una venganza perfecta porque de alguna manera White representa su felicidad y se la estaría quitando, la estaría matando. ¡Wey! Pero en el... Ok, no. Ok. ทำไมไม่ติ๋วอย่างนี้เอาไว้อ่ะ กูรับปากจะรอมึง2 ปี กูไม่เคยมีคนอื่นกูเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนทุกอย่างมึงกับใครก็ได้เหรอวะ ไม่ใช่ไม่ติ๋วไว้ไม่ได้จะไปหาใครอ่ะ Espera, ไว้ ¿qué? มีแต่ไม่ติ๋วอ่ะไม่ติ๋ว ขยะแขยงกูบอกให้ทำไม ¿Solo porque lo tocaron? ¿Cómo así? Y es que también recordemos... Ok, probablemente está psicoseado por la manera en que T siempre lo celaba, ¿eh? Y es que recordemos que en ese aspecto él también es bastante tóxico, así que... Pobre White. Lo que dice en tailandés debe ser alguna advertencia sobre las imágenes potentes que estamos viendo. ก็ฆ่ากูซะไว้ไม่ได้เป็นแบบนี้อ่ะ Ay no, si llegaron a esta situación. Ay, no puede ser. White, no. พี่ตีบอกไว้เป็นรอยยิ้มของพี่ไม่ใช่เหรอ มึงจะจริงจังทำไมวะไปกูไม่ได้ พี่ตีอยากให้บอกให้มา El mayor miedo de Tan es que T lo deje. ¡No, güey! ¡Con White! ¡No!
Voy a llorar. เครื่องนึงครับผมมาที่นี่ทุกวัน ¡Basta! Les dije que con White no. Les dije que con White no. นะ Era el que más me importaba este momento. ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เขาก็จะรอไง มึงเป็นอะไรก่อนมึงเป็นอะไรใช่ไหมมึงอย่ามาหลอกกูมึงเป็นอะไรใช่ไหมมึงมาหลอกกูใช่ไหมมึงเป็นอะไรใช่ไหมตอบกูสิไอ้นอนตอบกูก่อนมึงตอบกูมึงมาหลอกกูทำไมมึงเป็นอะไรใช่ไหมมึงมาหลอกกูทำไม ¿Por qué White? No. Dios. ¿Qué fue ese sonido? ¿Contenido sexual de él mismo? Hay personas aquí. ¿Quiénes son? ¿Es él mismo? Sí, ¿no? Está sintiendo lo que sintió Non de alguna manera. El ser expuesto ante todos. Así nada más. Oh my god, las imágenes, güey. ¿Es el profesor King? Güey, lo fuerte de estas escenas, ¿eh? Impactadation estoy. A él le dejó las tijeras. Non Güey, Pi tampoco ถ้าเราไม่อยู่ merece. พี่จะดีใจใช่ไหมพี่ไม่เคยคิดแบบนั้นเหรอ Yo sé que él mismo tiene ciertas culpas internas respecto a sus sentimientos, pero así como merecer morir, siento que es el que menos merece morir. พี่ถ้าเราไม่อยู่พี่จะดีใจใช่ไหมพี่ไม่เคยคิดแบบนั้น Antes de White, obviamente. เหรอ จะปล่อยกูตายหรือไง La
situación que se está metiendo el barquito. Estoy muy orgullosa de mi niño. Ay, ya quiero verlo en Guyo ถ้าเรายื Bakery. นนะน่าจะเห็นทางช้างเผือก Güey. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. นนอยากให้เรารอดนนเราเจ็บทำไมไม่ช่วยเราอ่ะไอ้คำว่าปกป้องอะแค่พูดไปงั้นใช่ไหมเราขอโทษเราไปไม่ทันจริงๆไม่ทันเหตุผลมึงมีแค่นี้เองเหรอกูโดนย่ำยีแค่ไหนมึงไม่เคยมาช่วย จนกูตายกูขอโทษนนท์ Güey, lo que pasó en ese momento no fue su culpa. ไอ้ใช่ไหม Pero es, o sea, es lo que él mismo tiene en mente. Él se siente culpable. นี่ไง กูก็ตายสมใจอย่างนะเนี่ยแม่กูตายแบบไหนอะเราไม่ได้แสดงให้มันเป็นแบบนี้นะนนท์เรารักนนท์นะรักก่อนนะรักก็ไม่ตายไปไม่มึงไม่ใช่นนท์ไม่มีทางพูดแบบนี้ไม่ทางพูดแบบมึงไม่ใช่นนท์ Mi única esperanza es que se dé cuenta. มึงไม่ใช่ Que se despierte. กูตายอีกรอบก็แล้วกันจะปล่อยกูตายหรือไง นนท์ Ay, güey. La cara. ไม่ Güey, Marquito se la rifó en este papel. มึงไม่ใช่นนท์ A la verga. A la verga. ถ้าเราไม่อยู่พี่จะดีใจใช่ไหมมีไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะนนท์ En este episodio como que decidieron meterle potente al terror, ¿verdad? Terror จะดี psicológico. ใจใช่ไหม No sé si se considera terror psicológico, pero... หรอแม่กูตายแบบไหนอะ¡Dios! ¡Las caras! ¡Las caras! Lo malo es que Tan está ahí y si no resulta como esperaba, aún tiene en sus manos
otras cosas, supongo. นนท์ใช่ปะใช่ Quiero volver a donde eran felices. เฮ้ยอะไร Se salvó. มึงหลอกกูมึงวางแผนอย่างนี้มาอยู่แล้วใช่ปะมึงอยากรู้ความจริงเรื่องน้องกูไม่ใช่เหรอ มึงก็ได้รู้แล้วไง Uy, Dios. Ahora es uno u otro. Creo. ¡Ah! Le va a dar un poco de su propia medicina. Ya sabemos por dónde va a atacar eso.กูไม่อยากให้เพื่อนเกลียดกูอ่ะกูขอโทษนี่เราจะไปห้ามมันจริงเหรอวะ มึงอยากห้ามมึงก็ไปห้ามมันดิPor favor, salven a mi White. Pi, salva a White. Por favor. นนท์เป็นไงบ้าง เรียนหนักหรือเปล่า Ahora. พี่ไม่ได้กลับมาที่บ้านมั้างเลยนะ พี่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นแต่งั้นพี่ไม่ไปหรอกงั้นพี่ก็อยู่ช่วยนนท์ได้ Nadie podría predecir esas cosas. พี่ก็ช่วยนนท์มาโดยตลอดไม่ใช่เหรอ แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะนนท์ไม่อยู่แล้ว นนท์ก็อยู่ตรงนี้มาโดยตลอด อยู่กับพี่ตลอดเลย พี่ทำให้นนท์มาโดยตลอดไม่ใช่เหรอ ผมขอบคุณพี่มากๆนนท์ขอบคุณพี่จริงๆเหรอ No creo. Mami que ahorita sale con otra cosa. Digo, es el efecto de la droga, ¿no? A menos que como ya está tan loquito, pues ya ni efecto le hace. โชคดีนะที่ไว้เรียนวิศวะคอมมา Ahora más bien como que está un poco entrando en razón y recordando las vidas inocentes que arrebató el señor Dank y ไอ้ White. ที่ไว้เรียนวิศวะคอมมา มากกว่านี้พี่ก็ไม่รู้ละผมยังไม่ทำอะไรเลยนะพี่ พี่นิวนอนนอนนอนนอน Me va a despertar.
Dios, este episodio está มึงรอกูอยู่นี่นะ potente กูต้องกลับไปช่วยตี en muchos sentidos. ได้ ตายไอ้เหี้ยมึงหาน้องกูใช่ไหมมึงหาน้องกูอ่ะมึงหาน้องกูอ่ะไอ้ตาย ¿Esto es real o...? น้องกูอ่ะมึงตายไอ้เหี้ย Sí, ตายไอ้เหี้ย pensé que era parte de la alucinación. มึงตายมึงตายไอ้เหี้ยปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูน้องใจน้องกูน้องกูกูไม่ได้แล้ว ไม่เจอนนท์มาแต่นนท์ไม่ตายแล้ว กูช่วยนนท์ไม่ได้ กูช่วยนนท์ไม่ได้กูช่วยนนท์ไม่ได้มึงใจเย็นๆนะด้วยมึงมาเอาใจหน่อยอ่ะกูคุยกับนนท์มึงบอกกูให้หลายแขนให้กูอีก Tak. ก็มันแค่หลอนพี่นิวนนท์ตัวจริงไม่มีทางจะไม่พี่ทำแบบนั้นแน่นอนนนท์อยากให้กูหลายแขนให้นนท์บอกกูมาแบบนี้นนท์ต้องการแบบนี้พวกมันต้องตายพวกมันต้องตายกันเลยมึงเหี้ยปล่อยกูเหี้ยปล่อยกู Ay, ปล่อย no. กูเหี้ย Dios. มึงต้องการให้กูเลวใช่ไหมตัดเลยเหี้ยมึงโดนนี่โอ้ยโอ้ยทำไมทำไมต้องมาจากที่ตัดสินทำไมว้าย Dígame que White está vivo, maldita sea. ว้าย Y ahora Todd también está herido. Uy, ya me imagino cuántos deben estar odiando a Pi en estos momentos, ¿eh? Ya me imagino. No. Su cabecita no le sigue agradeciendo. Digamos que para tan ya no había futuro, güey. O iba a terminar muerto o en la cárcel. Ya no tenía nada. Desde su psicología cumplió su misión en esta vida y está feliz con eso. En su mentecita hasta no le agradeció por todo. Güey, no me digan que White... ¿Por qué, White? ¿Qué culpa tenía él de ser la felicidad de ti?
2 años después. Y solo sobrevivieron Jing y Pi. ฮัลโหลคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณรับสายคุณเลย นี่มึงถึงไทยแล้วเหรอ ถึงละนี่มึงยังออกกองไม่เสร็จอีกเหรอ ยังเลยว่ะน่าจะเสร็จประมาณ6 โมงอะ Entonces sí es cierto, por ahí vi una imagen en la que decía que supuestamente Jing y Pi eran los protagonistas de la historia. Yo pues no lo sentí en ningún momento así. Creo que si querían poner a Jing como protagonista, tuvo que haber tenido un desarrollo completamente distinto. O sea, creo que aquí el protagonista, el único protagonista fue Non. Y sí, prefiero pensar que él es el protagonista y todos los demás son personajes secundarios. ถ้ามึงนิ่งอย่างนี้กูไม่น่ามาหามึงเลยวะกูน่าจะอยู่ถ้ามึงนิ่งอย่างนี้ น่าจะเสร็จประมาณ6 โมงอะ ถ้ามึงนิ่งอย่างนี้กูไม่น่ามาหามึงเลยวะกูน่าจะอยู่จนเรียนจบไปเลย ถ้ามึงไม่มานะเดี๋ยวกูบินไปรับมึงกลับมานี่เลยอย่าเพิ่งงอนนะเดี๋ยวเรารีบไป Bueno, al parecer ya tienen una relación seria. นี่กูอยากรับไปหาไอ้ตีมันด้วยวะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้าง ไอ้ตีเหรอ ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อย Volvió al hoyo del que White lo había sacado. ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อย No olvidemos que de alguna manera มัน murió ไม่ดีขึ้นเลยว่ะ por su propia mano. มันไม่ดีขึ้นเลยว่ะ สงสารไอ้ตีว่ะฆ่าคนรักด้วยมือของตัวเองแม่งน่าจะรู้สึกผิดตลอดชีวิตกูอยากจะช่วยมันนะแต่กูไม่รู้จะช่วยยังไงดีวะ ไม่มีใครช่วยมันได้หรอก มันต้องผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยตัวมันเอง ไม่รู้ว่าไหนจะปวดกว่ากัน คนที่จากไปแล้ว O el que se queda. คนที่ยังอยู่ แต่ผ่านเรื่องนั้นมาได้อะขอบคุณนะ ที่ยังอยู่กับกู กูก็ขอบคุณมึงเหมือนกันนะที่ให้อภัยกูกับทุกสิ่งที่กูทำในอดีต Ya decía yo que no podía terminar todo color rosa entre ellos. Es que es un film de terror. พี่มึงจะลงน้ำทำไมวะ Pero ¿por qué? วันนั้นที่บ้านหุบเขาอะเราออกกันมายังไง กูไม่ออกว่ะ กูก็ไม่มีความทรงจำนั้นเหมือนกัน อยู่ดีแล้วก็ Algo pasó, algo que no vimos. Ay, la iluminación ya empezó a estar rara. ¡Algo ออก pasó! มาได้ ได้ใช้ชีวิตปกติ เพื่อนเราตายตั้งเยอะนะเว้ย ไม่มีข่าว ไม่มีการสืบสวน ไม่มีเหี้ยอะไรเลยเกี่ยวกับบ้านภูเขาหลังนั้นน่ะ มันเป็นไปได้เหรอวะ มึงพูดงี้มึงรู้ท่าจะสื่ออะไรวะ ที่เราจำไม่ได้ว่า เราออกจากบ้านหลังนั้นยังไง อาจเป็นเพราะว่า เรายังไม่ได้ออกจากบ้านหลังนั้นมาเลย ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Me están diciendo que siguen ahí. ¿Qué? ¿Cómo así? Esperen, pero
Pero no entendí si ya pasaron 2 años. Y, o sea, no tenía sentido que después de 2 años vuelva a tener alucinaciones. O bien los ha tenido durante esos 2 años, o sea, varias veces. O la respuesta que nos dan ahora, que al parecer todo esto no es real. Y siguen en la... ¡Oh my God! La capacidad de esta serie para volarte la cabeza, Dios. วันนั้นที่บ้านถูกเขาอะ Ese día en la mansión de เราออกกันมายังไง Mussolini. Se refieren al trayecto de la casa hacia la ciudad, ¿verdad? กูก็ไม่มีความทรงจำนั้นเหมือนกัน No recuerdan eso y no nos mostraron eso tampoco. ออกมาได้ Esperen, esa parte. Seguimos viviendo normalmente, supongo que quiere decir. เพื่อนเราตายตั้งเยอะนะเว้ยไม่มี O sea, siguieron viviendo normalmente aun cuando todos sus amigos habían muerto. Ah, no hubo noticias. Se refiere a que no hubo noticias. O sea, nunca salió en los periódicos ni nada, ni en la tele. Pensé que se refería a New y que lo habían escrito mal. ไม่มีการสืบสวน ไม่มีเหี้ยอะไรเลยเกี่ยวกับบ้านภูเขาหลังนั้นน่ะ มันเป็นไปได้เหรอวะมึงพูดงี้มึงรู้ท่าจะคืออะไรวะที่เราจำไม่ได้ว่าเราออกจากบ้านหลังนั้นยังไงอาจเป็นเพราะว่า Nunca เรายัง salieron. ไม่ได้ออกจากบ้านหลังนั้นมาเลย O sea que estos 2 años no son reales. Es un sueño. Pero ¿qué pasó al final? Eso quiere decir que Tan sigue a cargo de esto. Pero... Ok, final abierto, supongo. Me gusta más este final a que me hubieran dejado a Pi y Jin siendo felices para siempre. O sea... Es que es una serie de terror y después de todo lo que pasó no tenía sentido. No hay ni algo que indique segunda temporada ni nada, ¿verdad? กูไม่ยอมตายหรอกตายเลยเชี่ย Ay, no. Amo ver estas escenas después de toda la tensión que tuvimos. Uy. Lo peor es que te dan, o sea, กูทำไม่ได้ la escena tal y como estaba y luego el fragmento que no es parte de la escena. Y él bien metido en su papel. กูทำไม่ดีกูทำไม่ได้ Ah, le cambian el cuchillo para que no se vayan a cortar. Los soniditos que le ponen, soy fan. นี่ไว้เลย นอน Ah, no puedo. ¿Qué? Pero นิดเดียว tiene que caer en la posición ขอ exacta. ติดเทปตรงนี้นะ Y el barcode. Esperen, no es barcode, es un doble de acción. Sí. นอนพี่ถ้าเราไม่อยู่อ่ะพี่จะดีใจใช่ไหมพี่ไม่เคยคิดแบบนี้ช่วยเราด้วย Código de barras. Le dijo barcode. ช่วยเราด้วย Barcode. นอน Ay, Mori. Mori, no, otra vez. พี่ช่วยเราด้วยนอนโอ๊ยแขนเริ่มไม่ไหวแล้ว ปล่อยเลยครับปล่อยเลยที่เขาดึงไว้อยู่แล้วปล่อยเลย คุณอยากรู้ความจริงเรื่องน้องกูไม่ใช่เหรอ
มึงก็ได้รู้แล้วไงEs solo una alucinación. Y el barco de ahí. ถ้ามันแค่หลอนพี่นิวนนตัวจริงไม่มีทางอย่าไม่พี่ทำแบบนั้นแน่นอนโอ้โหไอ้ต่อนอนใหญ่กูหลายแกได้ไปโผล่สัตว์ได้ Le daba dos golpes. Ok. Tuvo el final de una historia de terror, literal. De esos finales abiertos y terroríficos a la vez. Me gusta. No sé qué piensen ustedes, no sé qué haya pensado la gente, pero a mí me gustó. Y bueno, el episodio estuvo salvaje, güey, o sea, brutal. Las escenas gráficas que se mandaron sin miedo al éxito. O sea, la actuación del barquito, güey. Del T. Calidad. Esta serie es calidad. Obviamente unos resaltaron más que otros en actuación, pero pues en general arte, joyita la serie, ¿eh? O sea, cada semana nos tuvo así con la intriga de qué está pasando, los giros de trama impresionante que tuvimos, o sea, personas de las cuales no sospechábamos al comienzo pasaron a tener una relevancia impresionante. Ahora, esperen, estoy pensando en algo. ¿Qué tanto de ese final fue cierto entonces? ¿Hay una posibilidad de que mi White esté vivo? O sea, literal es casi que el único que me importa que salga vivo de ahí. Literalmente la situación final fue todo un embrollo de ideas, de sentimientos. Sentía que de alguna manera ya todos de algún modo estaban jodidos, cada uno con su propia locura en la cabeza o sus culpas, ¿me entienden? Así que no sé, personalmente creo que es un final bastante épico para el género y para una situación tan caótica como la que llegamos a tener al final. De todos modos, como les digo, aún tengo dudas sobre qué tanto de lo que vimos en el final fue real. Si solo Jin y Pi son los que están secuestrados y Tan los tiene y están bajo los efectos de los alucinógenos, o quizá nada de lo que vimos en la última parte fue real y en realidad después del final del episodio pasado en el que los hace inhalar el humo a todos, eso fue lo último de realidad que vimos y todo lo que pasó en este episodio pues simplemente no es cierto y todo pasó en la mente de los chicos, porque pues si en el final del episodio pasado ya los había hecho inhalar el humo con el cigarro que él estaba fumando, ya no tendría sentido que en este episodio pues los haya vuelto a hacer inhalar otra vez, ¿verdad? Aunque podría ser que el anterior fue para dormirlos y luego el otro así como lo había pensado al inicio, no sé. A este punto ya no sé nada, pero a la vez pues le da el toque de misterio y de terror, porque sí sentí así bastante terrorífico cuando Non se apareció ahí atrás y luego la deducción que hicieron Pi y Jin respecto a que todo esto seguía siendo parte de su imaginación. Fue épico. No me esperé para nada las escenas de los chicos autolesionándose, o sea, yo pensé que Newt los iba a drogar y de alguna manera como que iban a imaginar o soñar, más bien, yo lo imaginé más como un sueño, los iba a hacer ver cosas, enfrentarse a sus culpas, a sus miedos y así, pero güey, lo que vi fue totalmente perturbador. O sea, cada escena de cada uno de los chicos enfrentándose a todo lo que vimos ahí, güey, estuvo potente. Igual las alucinaciones, viéndolas desde el punto de vista de terror, estuvieron magníficas, estupendas, hasta simbólicas, porque cada uno pues se enfrentó a la culpa que llevaban en la cabeza respecto a toda la situación que pasó con Non. Fluke literalmente se apuñaló los ojos con 2 alfileres, de alguna manera haciendo alusión a que él hizo como si nunca hubiera visto nada, o sea, fue hasta poético, aunque Fluke pues no murió con eso, pero igual, o sea, me refiero, hay cierto simbolismo ahí.
Fluke murió cayendo junto con Top. En cuanto a Top, no recuerdo muy bien o no le encuentro ahorita mismo el simbolismo, pero pasando a Jin, pues sí, en sus alucinaciones él mismo sintió la vergüenza que Non sintió en su momento después de haber sido expuesto de ese modo por él. Y también fue poético. Él se terminó autoapuñalando la mano con un cuchillo. Bueno, perturbador todo, fuertísimo. Porque pues de alguna manera con esa mano fue que hizo todo. Sus manos actuaron y dejaron salir sus más bajos impulsos para postear ese video. Y bueno, lo de T, que ya les dije, de alguna manera él mismo acabó con su felicidad, o lo que para él representaba su felicidad, algo que él el episodio pasado había mencionado que no sentía merecer, y así bajo su propia culpa, porque esas alucinaciones lo hacen enfrentarse a sus propias culpas, termina asesinando él mismo a lo que él más quiere en esta vida. Lo peor es que él era inocente y él no tenía nada que ver aquí, pero como les digo, resulta poético visto desde un punto de vista del terror, ¿ok? La visión de Pi también me estaba olvidando, y es que antes no había hecho la conexión, no sé por qué, cuando era evidente, pero ya sé por qué le afecta tanto, o por qué se siente tan culpable de haberle dicho a Non, pues entonces ve y muérete. Porque él sabía que tenía problemas de depresión y probablemente autolesiones, ¿me entienden? Lo digo por las imágenes de hoy, o sea, vimos a Non literalmente autolesionándose por todas partes con una navaja. Entonces, el decirle algo así a una persona que efectivamente tiene ese tipo de problemas, pues sí empieza a tener un poco más de peso, ¿verdad? O al menos ahora entiendo mejor por qué es que Pi se siente así de culpable. Las alucinaciones de hoy lo dijeron todo, y nuevamente poético desde el punto de vista del terror. La escena en la que Tan confronta o se encuentra con su hermano en medio de una alucinación me rompió, o sea, aunque no sé si es verdad al final o no, pero pues imaginando que sea cierto, que haya sido real esa escena, me mató el ver cómo en su cabecita, o sea, en la cabecita de New, su hermano estaba agradecido con él por haberlo vengado y todo eso. En su cerebrito literalmente no había culpa, solo palabras de agradecimiento de su hermano hacia él. Pero bueno, chicos, pasamos de una vez a darle la nota a la serie. Fue una serie fuera de lo común, fue épica. Al menos fue mi primera vez viendo este género en una serie BL, y ¿qué les digo? Me encantó. Y es que también es de Beyond Cloud, o sea, podrán decir de todo de Beyond Cloud, pero las joyitas de serie que saca, eso nadie se lo puede negar, güey. Así que por todo eso le vamos a dar un 10.5. Cerquita al 11. Cerquita. La dirección y especialmente la producción fueron arte. O sea, de verdad. Una que aquí está acostumbrada a ver a veces maquillaje que se ve demasiado falso en las escenas, y otros errores por ahí de producción que usualmente se ven ver, pues se agradece esta calidad, de verdad. O sea, uno realmente puede asquearse con ganas con las escenas que ve, ¿me entienden? Como por ejemplo en el episodio de hoy, las imágenes totalmente perturbadoras. O sea, pero realmente cumple el objetivo de hacerte sentir eso, ¿me entienden? Los efectos de sonido, las escenas de drama, güey, las actuaciones de los chicos. El guión estuvo muy bien hecho con todos los giros de trama que le dieron, lo último ahí también que le metieron al trasfondo de Ti y todo eso. La manera en que al principio nos presentan dos personajes que nosotros pensamos que no tenían nada que ver en el asunto, y luego terminan teniendo algo que ver en el asunto, y luego queda un personaje que por los dos anteriores ya pensábamos que iba a tener algo que ver en el asunto también, pero al final resulta que no, resulta ser simplemente la representación de la felicidad de uno de los bullies, que en este caso es Ti, para posteriormente mostrarnos una escena de Ti mismo asesinando o matando lo que para él lo era todo, siendo así como
una venganza perfecta visto desde el punto de vista de Tang. O sea, ¿se imaginan cuánta brillantez hay que tener aquí para idear todo eso? O sea, yo estoy admirada por todo el trabajo de es escritora, ¿verdad? De la escritora. O sea, de verdad que mis respetos, aplausos para ella. Y luego el final abierto que nos dio, que para mí fue arte, o sea, personalmente me gustó mucho. La amo, le mando un besito donde quiera que esté. Un 10.5 bien merecido, creo yo. Cuéntenme ustedes también qué puntaje le darían a la serie, qué tanto les gustó, si les molesta que haya sido un final abierto, porque sí conozco de gente que pues no le gusta ese tipo de finales, pero personalmente pues no me disgusta, y más aún para este tipo de géneros, o sea, creo que le va perfecto. Pero bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.